Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Julio Solís. En esta oportunidad veremos el tema sobre el diseño de una sesión de clase universitaria. Como logro de aprendizaje tenemos que al finalizar la clase el estudiante tendrá un mejor panorama sobre la elaboración de sesiones de clase utilizando estrategias didácticas e incorporando herramientas tecnológicas desarrollando una sesión. En el contenido vamos a ver lo siguiente: estrategias didácticas, técnicas didácticas y herramientas digitales para momentos pedagógicos. Educar es tocar una vida con las manos. Veamos ahora qué viene a ser una estrategia didáctica. Las estrategias didácticas son un conjunto de actividades desarrolladas en una sesión de clase. Dentro de ellas se encuentran las metodologías y las técnicas didácticas. Toda una clase vendría a ser una estrategia didáctica. Cada actividad que desarrollamos y las metodologías están dentro de ella. ¿Qué vendría a ser una metodología? La metodología es un conjunto de actividades desarrolladas de una manera particular que involucra pasos o procedimientos propios de la metodología elegida. Cada metodología desarrolla técnicas didácticas para poder conseguir los logros de aprendizaje. Dentro de las metodologías tenemos varias, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, tenemos también la gamificación u otras más que están bastante utilizadas en este último tiempo. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades, sus propios momentos, sus propios procesos, y nosotros lo debemos de adaptar o integrar dentro de nuestra clase. Más adelante veremos cómo es que podemos adaptar estas metodologías dentro de cada clase. ¿Qué vendría a ser una técnica didáctica? La técnica didáctica es una actividad específica que desarrolla el estudiante en donde se ven involucrados los procesos cognitivos. Por ejemplo, la técnica del subrayado vendría a ser una técnica didáctica. La visualización de videos también es una técnica didáctica. El que los estudiantes tú le digas que hagan una pequeña investigación dentro de la clase también vendría a ser una técnica didáctica. Si nosotros le decimos a nuestros estudiantes que en base a una lectura hagan un organizador visual, el organizador visual también vendría a ser una técnica didáctica. La lluvia de ideas también es una técnica didáctica. Así tenemos muchas, ¿no? Tenemos muchas técnicas didácticas que desarrollamos dentro de clase. Quiere decir que cada actividad que hacemos dentro del aula de clase vendría a ser una técnica didáctica. El conjunto de todas ellas, de todo lo que desarrollamos dentro de la clase, o sea, todas las actividades que hacemos dentro de la clase vendría a ser la estrategia didáctica. Veamos este ejemplo, ¿no? Veamos este ejemplo. Veamos en el lado izquierdo, he puesto herramienta digital y lo considero que las herramientas digitales se pueden utilizar de manera transversal, ¿no? Dentro de ellas he puesto algunos ejemplos como el Stormboard, el Google Keep, el WordArt, Mentimeter, el MindMeister, el Padlet, el Flipgrid, Google Documents, Animoto, Kisoa, Lucidchart, GoConquer, el PictoChart, Kahoot, Quizlet, Splicker y otras más que tendría un sinnúmero de herramientas que poner ahí, ¿no? Todas estas herramientas nosotros lo podemos integrar dentro de la sesión de clase. Ahora veamos lo que son procesos pedagógicos, que es la parte central. Estos nombres que le pongo ahí, procesos pedagógicos, hay algunos que le dicen momentos pedagógicos, secuencia didáctica, o tienen otros nombres que cada institución le pone, pero al final viene a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que al inicio, por decir nosotros, para motivar a nuestros estudiantes, estamos utilizando la visualización de un video. En la utilidad realizamos el KWL o traducido es LQA, lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí. Participar en un foro, que puede ser un foro escrito, o si no, puedo utilizar la herramienta Flipgrid para poder hacerlo. Cuando realizo, por decir, el KWL, puedo utilizar la herramienta Stormboard o puedo utilizar el Google Keep para poder hacer esa técnica. En
En el caso de la transformación es la parte donde la realiza el docente. Es la exposición del docente en donde él va haciendo algunas preguntas guía y los estudiantes la van respondiendo. En este caso, para la exposición del docente, él puede utilizar el Padlet o puede utilizar el PowerPoint, que normalmente lo usamos, o también podemos utilizar el Genially, que es muy conocido, también tiene muchos efectos para poder hacer estas exposiciones que estamos acostumbrados. Luego podemos hacer preguntas guía utilizando otras herramientas, podemos utilizar incluso ahí un Kahoot de manera rápida, ¿no? Podemos utilizar luego en la práctica. En la práctica es la parte esencial de la clase donde el estudiante en el que él desarrolla las actividades diversas que propone el docente. Tenemos por decir la técnica de subrayado, tenemos lecturas, tenemos investigación, tenemos evaluación y práctica. Para poder desarrollar estas actividades, por decir, yo le podría recomendar todo lo que son las herramientas de Google, ¿no? Que es Google Documentos, Google Hoja de Cálculo, Google Presentaciones. Con ello podrían los estudiantes trabajar de manera colaborativa, compartiendo sus documentos y haciendo el trabajo en línea. ¿Qué otra herramienta podría recomendar yo para trabajar con los estudiantes? Por decir, el Lucidchart, el GoConquer o el PictoChart si queremos hacer algún organizador gráfico, organizador visual. El PictoChart se utiliza para poder hacer organizadores visuales bastante grandes y muy atractivos, ¿no? Hace infografías más que todo el PictoChart. Para evaluar a los estudiantes podríamos utilizar el Kahoot, el Quizlet, el Quizzes también o el Plickers. Estas evaluaciones yo no las recomiendo que sean parte o evaluaciones formales del curso. Más bien son evaluaciones rápidas y ligeras que uno puede hacer en cada clase para fijar conocimientos, para fijar ideas del tema que hemos abordado, ¿no? El Plickers es una herramienta muy buena si es que tú trabajas con estudiantes en los que no todos poseen un dispositivo celular. En el Plickr solamente el profesor necesitaría tener un aparato móvil, no un equipo móvil. Con él trabaja con algunas cartillas que sí se tienen que imprimir y entregar a cada alumno. Luego tenemos que registrar a cada alumno con su nombre y apellido y estas cartillas hacen modo de respuesta, ¿no? Cuando tú lo imprimes son parecidos a un código QR y en la parte superior y en los lados tiene las alternativas A, B, C y D. Entonces todas las preguntas que proyectan tienen que tener 4 alternativas y dependiendo cómo lo ponga el estudiante contaría como A, B, C o D en su respuesta. Y tú con tu equipo móvil lo que tienes que hacer es capturar las cartillas que te están mostrando los estudiantes para poder eso pasar a ser visto en la proyección, ¿no? Y con ello te darías cuenta qué estudiantes están respondiendo acertadamente. También tiene para sacarte un resumen sobre las fallas más habituales que ha habido o la falla de cada estudiante. Luego para cerrar ya la sesión de clase, para cerrar la sesión tenemos el resumen, preguntas guiadas. En el resumen podríamos utilizar un organizador visual, podríamos utilizar de repente alguna pregunta guiada, podemos utilizar el Flickr también o simplemente le pedimos al estudiante que nos haga un pequeño escrito en Google Document y nos envíe a nuestro correo o suban a la plataforma. Como pueden apreciar aquí, en el lado derecho dice técnica didáctica, que quiere decir que cada actividad que yo voy desarrollando dentro de la clase, cada una de ellas vendría a ser una técnica didáctica. Creo que así lo podemos entender mejor, ¿no? Y todo esto de acá, viene a ser la estrategia didáctica, todas las actividades. Ahora muchos me preguntan, profesor, ¿y cómo hago mi clase si yo, por decir, aplico el ABP, el aprendizaje basado en problemas? ¿En dónde lo pongo? Quiere decir que debo de quitar todo esto, debo de quitar todos los procesos y poner solamente lo que es el ABP. No es necesario quitar todo. Yo recomiendo siempre de que siempre hagas tu motivación, siempre hagas tu recuperación de saberes, tu conflicto cognitivo y aquí en la parte de la transformación y la parte práctica desarrolles todo esto de acá, el ABP, ¿no? Si tú te das cuenta,
la primera parte de aquí debería tener un corto tiempo, entre 5 a 10 minutos máximo. La mayor parte del tiempo lo tiene que utilizar el estudiante. Incluso debemos de quitarnos la idea de que el profesor va a hacer gran parte de la clase o gran parte del tiempo. El profesor debería tener una exposición máxima de 20 minutos sobre el tema de su clase. Lo que debemos de enfocarnos más es en que el estudiante sea la persona que desarrolle la parte práctica de la clase, el que investigue, el que lea, el que pueda hacer organizadores visuales, el que pueda hacer un resumen, el que pueda sintetizar la información, analizarla, debatirla, exponerla. Esa es la parte interesante de la clase. ¿Quién la hace? El estudiante. ¿Y en dónde centraríamos nosotros la actividad? En él, en el estudiante. Y si lo hiciéramos al revés y el docente pasa a ser gran parte de la clase, ¿no? Empieza a hacer, no sé, 40, 50 minutos y le deja 20 minutos para la actividad del estudiante, no estaríamos centrando la clase en el estudiante, más bien volveríamos a lo anterior, en donde centrábamos la clase en el docente. Luego aquí he utilizado un pequeño organizador, también esto lo he creado yo. Es un organizador en cuanto a cómo es que se trabajan de acuerdo al momento pedagógico y qué herramientas digitales son recomendables. Por decir, en educación básica regular trabajan estos momentos, ¿no? La motivación, recuperación de saberes, conflicto cognitivo, gestión del aprendizaje, la aplicación, la evaluación, la metacognición y la transferencia. En las universidades lo que normalmente se trabaja son el inicio, el desarrollo y el cierre. Si vemos acá esta tabla, vamos a poder comparar o ver bien cómo es que está organizado. En el inicio sería lo mismo que motivación, recuperación y saberes previos y conflicto cognitivo de educación básica regular. Luego tenemos la parte del desarrollo, que comprende toda la gestión del aprendizaje, aplicación y evaluación. Y en el cierre tenemos lo que es metacognición y transferencia. En el modelo didáctico que tiene la UTP lo ha agrupado de la siguiente forma, ¿no? La UTP ha hecho suyo un modelo didáctico y lo ha dividido en esta forma. En el inicio es igual a lo que es la parte de la motivación. En utilidad está la recuperación de saberes y el conflicto cognitivo. En la gestión del aprendizaje está la transformación, en la aplicación y evaluación está la parte práctica y en la metacognición y transferencia es el cierre. Es igual, miren cómo está hecho si nosotros comparamos con cualquier otra universidad. El inicio vendría a ser inicio y utilidad, el desarrollo vendría a ser la transformación y la práctica y el cierre es igual al cierre. En el inicio o la motivación, ¿qué herramientas digitales recomiendo? El YouTube, el Vimeo, el Kisoa, el Animoto o el Google Chrome. YouTube para mostrar los videos, ¿no? Puede ser el Vimeo también o el Kisoa, si es que nosotros mismos hemos creado, igual al Animoto. Estos dos, Kisoa y Animoto, son herramientas o plataformas que nos ayudan a hacer videos, a crear videos por nuestra propia cuenta. Entonces por eso es que lo estoy sugiriendo aquí. El Google Chrome, si es que necesitamos hacer un link hacia un repositorio, hacia una noticia, o si queremos entrar a ver otra información o alguna imagen, ¿no? Para eso utilizamos el Chrome. En el caso de la recuperación de saberes o en el caso de la utilidad, lo que recomiendo yo es el Stormboard, el Padlet, el Jamboard, el Google Keep, el Mentimeter y el MindMeister. Para el conflicto cognitivo lo que utilizo normalmente es el Flipgrid, que me ayuda a hacer algunos foros, ¿ya? De manera o en forma de video, y los estudiantes me responden de la misma manera en video. El Flipgrid tiene una plataforma que se utiliza para PC y también tiene aplicación tanto para Android como para iOS. O si no, también podrías trabajar tú mismo con los foros de la misma plataforma. Todas las plataformas tienen una herramienta para foros. ¿Ya? En el caso del Canvas también tiene su herramienta para foros. Moodle también lo tiene, ¿no? Y otras más. Blackboard también lo he visto. En la parte de la transformación, lo que sugiero es utilizar el Prezi, el PowerPoint. Pueden utilizar el Word, pueden utilizar el ClassDojo, el ClassCraft,
pueden utilizar el Drive, el WeTransfer para poder transferir información, el Genially, el Canva como creador de algunas imágenes, el Powtoon o Sparkle, ¿no? Son aplicaciones bastante utilizadas por los docentes para poder hacer sus presentaciones. Luego tenemos en la parte práctica para que utilicen los estudiantes, tenemos el Google Documentos, Google Hoja de Cálculo, el Xmind si queremos hacer algún organizador visual. Por decir acá en Xmind me permite hacer el espina dorsal de Ichikawa, me permite hacer mapas mentales, mapas conceptuales, igual que el Go Conquer. En el Go Conquer tiene una herramienta bastante buena para hacer mapas mentales. En Lucidchart también es una herramienta para hacer organizadores visuales y en ella podemos hacer mapas mentales, mapas conceptuales, mapas de árbol, etcétera, ¿no? Tenemos también el Google Chrome que nos sirve para navegar en internet para poder acceder a diferentes links, a diferentes páginas. El Evernote que es bastante interesante también para poder tomar apuntes en línea. El Drive para guardar nuestra información, el Script nos ayuda a visualizar algunas presentaciones que están guardadas, Pictochart para hacer organizadores visuales, en este caso infografías, el Tikatok también y el Google, ¿no? Otras herramientas que utilizamos para evaluación. ¿Cuáles sugiero? El Kahoot, casi todos utilizan Kahoot. Plickr si es que no dispones de los elementos suficientes para poder hacer la evaluación con tus estudiantes. Quizzes, Quizlet, Socrates, Google Form, todos ellos son herramientas consideradas herramientas de evaluación. Y por último, para hacer el cierre de la clase, lo que podemos utilizar es Stormboard, el Jamboard, el Padlet, el Google Keep, el Mentimeter, el MindMeister y el Kahoot. Estas son las herramientas que yo puedo utilizar. Bien, eso es todo. Nos vemos en la clase semanal. Cuídense, hasta luego.